Bueno, en estos momentos vamos a presentar la clase sobre número atómico y número másico. Para esto tenemos que mirar primero que todo qué es un átomo. Entonces tenemos acá la representación o la figura de un átomo y tenemos que un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de los elementos químicos. Entonces tenemos que el átomo está conformado por electrones, que son estos, giran alrededor del núcleo, y en el núcleo tenemos los protones y tenemos los neutrones. Entonces eso es lo que es un átomo. Ahora pasamos a mirar lo que es el número atómico. En física y química, el número atómico es un elemento químico. En un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Se representa con la letra Z. Entonces, el número total de protones que tiene un elemento de la tabla periódica, ese es el número atómico. Se representa con la letra Z y se coloca como subíndice en la izquierda del símbolo del elemento al cual se está trabajando. Número másico. El número másico es la cantidad de protones más el número de neutrones que tiene un átomo. Se representa con la letra A y se ubica como un superíndice a la izquierda del símbolo del elemento. Entonces acá tenemos cómo aparece un elemento en la tabla periódica. Tenemos el número atómico y el número másico. Entonces el número atómico está a la parte izquierda como subíndice y acá en la parte de abajo tenemos el número atómico. Acá tenemos que este es el símbolo y tenemos el nombre del elemento químico, en este caso es el litio. Debemos tener en cuenta que los átomos están constituidos por tres partes importantes que son los electrones que están girando alrededor del núcleo y en el núcleo tenemos los neutrones y los protones. Entonces tenemos que los electrones tienen cargas negativas y los neutrones no tienen carga, pero los protones tienen carga positiva. El número de protones representa el número atómico. Entonces ya sabemos, cuando nosotros ya tenemos el número atómico, en la tabla periódica aparece, eso nos está representando el número de protones. El número de protones será igual al número de electrones, siempre y cuando el átomo sea neutro. O sea que si tenemos el número de protones, vamos a tener inmediatamente también el número de electrones. Por lo tanto, conociendo el número atómico, podemos saber el número de protones y el número de electrones. Entonces, cuando nosotros tenemos el número atómico en el símbolo del elemento que estemos mirando, ya ahí vamos a saber cuál es el número de protones y el número de electrones. La suma de protones y neutrones nos representan el número de masa. Ese está representado con la letra A, ya lo habíamos dicho anteriormente. Los neutrones los podemos hallar restando el número atómico al número de masa. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el número atómico, a ese número atómico le restamos el número de la masa y por medio de esa resta podemos hallar el peso atómico o el número atómico, de lo cual se desprende la siguiente fórmula. O sea, con esta fórmula nosotros podemos hallar lo que son número atómico, número másico, protones, electrones y neutrones. Entonces tenemos que Z, que es el número atómico, es igual a P, que es protones. Tenemos que P, que es los protones, es igual a los electrones, que los electrones es igual al número atómico y que el número atómico es igual al número, el número másico es igual al número atómico más neutrones, y con los neutrones es igual al número másico menos el número atómico. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un trabajito con la tabla periódica. Vamos a presentar aquí la tabla periódica. Aquí tenemos la tabla periódica, donde está con cada uno de sus elementos. Y en esta tabla periódica podemos encontrar el número atómico y el número másico.
Entonces, teniendo esos números atómicos y número másico, podemos hallar el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones. Entonces, teniendo esto, vamos a trabajar con uno de los elementos que están allí en la tabla periódica. Vamos a trabajar, en este caso, con el calcio, perdón, que el cloro. Entonces, trabajemos con esa cloro. Vamos a trabajar con ese cloro. Nombre. Símbolo. Vamos a trabajar número atómico, que se representa con la letra Z. Número másico, que se representa con la letra A. Protones, electrones y neutrones. Entonces vamos a llenar allí esa tablita teniendo en cuenta la tabla periódica que la tenemos allí. Entonces el nombre del elemento, allí lo tenemos, cloro. Entonces el nombre de ese elemento es cloro. El símbolo ya sabemos que es Cl. El número atómico, miramos allí, lo tenemos allí en la parte superior izquierda. Aquí tenemos que es 17. Entonces tenemos que el número atómico es 17. Tenemos el número másico, que es 35. El número de protones, que es igual al número atómico, entonces sería en este caso 17. El número de electrones, que es también igual al número de protones y al número del másico, entonces allí podemos también mirar que es el número 17. Y vamos a hallar el número de neutrones por medio de la fórmula que dijimos que era restando al número atómico. Entonces, que sería 35, le restamos 17. Esto nos daría un total de 28. Entonces tendríamos que el número de neutrones sería 28. Vamos a hacer con otro elemento químico. Vamos a escoger otro allí. Vamos a hacer con el carbono. Entonces tenemos el carbono. Nombre del elemento, que es carbono. Tenemos el símbolo, que es la C. Tenemos el número atómico, 6. que es 6. Tenemos el número másico, 12. que es 12. Tenemos el número de protones, que sería 6. El número de electrones, que sería 6. Y el número de neutrones, que sería a 12 restarle 6, nos quedarían 6. Ya que sería 6 también. Entonces, ese es el procedimiento para hallar el número atómico, número másico, número de protones, número de electrones y número de neutrones en un elemento de la tabla periódica.